Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Luis Fantini, vicepresidente de Royap. Los datos me decían que íbamos a ser pocos, porque la verdad es que es una hora donde espero no dormiros, donde seguramente con un café o con una copa encontraría más audiencia. Pero bueno, seguro que los que estamos aquí es porque realmente hay un interés y vamos a sacarle el potencial, ¿no? En Royap, como nuestro nombre indica, tenemos un sino, ¿no?, que es el que estamos vinculados a resultados, como nuestro nombre indica. Entonces, dentro de nuestro ADN, una de las cosas que nos tiene un poco obsesionados es el data. Entonces, la presentación de hoy lo que pretende es un poco hablar de esto, ¿no?, de la validez del data y el uso en el entorno en el que nos estamos moviendo en el evento de hoy, que es el e-commerce. El data es como el santo grial, ¿no? Ahora todo el mundo está hablando, igual que también hace unos años, en la presentación del año pasado, estábamos hablando de omnicanalidad, ¿no? Omnicanalidad, data, consumer-centric, cómo entender a nuestros clientes. Esto es donde todo el mundo ahora mismo está intentando poner el foco. Y lo está intentando poner el foco porque si analizamos la cantidad de información que generamos en un día, estamos generando 2,5 quintillones de bytes por día. Y en los 2 últimos años hemos generado el 90% del data existente actual de la totalidad de la humanidad. Dentro de lo que es un día, al mismo tiempo, vemos que hemos cambiado. El usuario ha cambiado y ha cambiado considerablemente. Cuando empezó todo el tema de la explosión social, la web 2.0, cuando dimos un poco el control a los usuarios, vimos que estos lo cogieron con bastantes ganas, ¿no?, y empezaron a interactuar. Y los números hablan por sí solos. Esto es lo que, a rasgos generales, en un día se genera a nivel contenido. En algunos de los canales, hay muchísimos más. De hecho, luego tenéis algunas webs donde podéis ver evolución de estadísticas real time de lo que está pasando, desde ataques a websites, generación de posts, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que tenemos claro es que el usuario está activo y está generando contenido, datos, y por lo tanto hay una interacción por su parte. Todo esto, si lo aplicamos a estrategias comerciales, a estrategias de negocio, nos podríamos hacer la pregunta de ¿en qué me puede ayudar el data? Y es una muy buena pregunta porque el data no solo nos puede ayudar una vez que tenemos lanzado el negocio. El data bien utilizado en la parte de conceptualización, desde lo que puede ser un producto, el lanzamiento de nuestro propio e-commerce, la generación de cualquier entorno o canal que queramos abrir, en todo lo que es la parte superior, en la parte de estrategia, análisis, medición de competidores, evoluciones, tendencias, nos va a dar una información muy, muy importante. Nosotros en la compañía muchas veces, y al igual que les llega muchas veces a inversores y demás, te encuentras el famoso business plan. Y el business plan tiene una cantidad de datos que sobre el Excel se suelen soportar bastante bien, pero hay elementos que no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta porque estamos pensando muchas veces a nivel local, a nivel pequeño. Si hablamos en España, se hablan y hay estudios pues como el que sacan todos los años las diferentes asociaciones, el ONSI y demás, 16 millones de compradores online. De esos 16 millones generan un volumen de negocios, se está hablando de 11.000 millones de euros, con un basket medio de 75 euros. Luego vemos que la gran mayoría sigue siendo en travel, bla, 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 bla. Es decir, con todo esto nos puede ayudar a segmentar y a encontrar realmente lo que puede ser nuestro pequeño espacio, nuestro entorno. Y toda esa parte inicial nos va a ayudar luego a la hora de definición y medición y optimización cuando lancemos nuestro e-commerce. Todo este data tiene un sentido. Lo primero de todo, para mirar la viabilidad del proyecto. Una de las cosas cuando lanzamos o tenemos una idea es decir, wow, he tenido una idea, creo que es excepcional, pero ¿me va a ser rentable? ¿Me va a dar dinero? Sí, entonces adelante con ello, ¿no? Sigamos analizándolo. No, pues cambia de idea, porque al final no somos ONGs. Estamos para eso, ¿no?, para intentar hacer de algo rentable o intentar vivir de ello. Entonces, una de las cosas que nos va a permitir, si trabajamos bien con el data, es captar clientes. En el mundo Internet y en el mundo digital, porque ya no hay una diferenciación muy clara de lo que es el off y el on, nos encontramos que de cada vez tenemos más bancos de pesca y tenemos más sitios para pescar. A los que le guste la pesca, si tú quieres pescar raones, los raones es un pescado de arena. No lo vas a pescar ni en las rocas, ni en el Atlántico, ni aguas frías, lo vas a encontrar en zonas de agua relativamente templadas, como pueden ser en Baleares, y en bancos de arena. Entonces, lo importante es saber dónde están esos bancos y dónde están
esos clientes, esos peces. Y para ello tenemos que entenderlos. Una de las cosas que antes comentaba Barreira, ¿no?, en su presentación, lo del customer centric, el tema de focus en el cliente, que es un poco lo que se está hablando, ¿no? Tenemos que focalizarnos en nuestro cliente, sí, pero para focalizarnos tendremos que entenderlo. Y de cada vez interactúan en más y más y más puntos. Y son puntos de contacto donde si los sabemos utilizar de forma correcta y adecuada y sabemos analizar los datos que ellos nos brindan, nos pueden ayudar de forma muy importante en nuestra estrategia. Las empresas seguramente lo que harían, sabiendo que me gusta a mí la náutica, hacer excursiones en el aire libre y la tecnología, pues me propondría cosas similares, pero para hacer con mis hijos. Todo eso son elementos que el data nos puede ayudar y no clasificarme luego como un cliente pasivo o un cliente que a lo mejor consideran que he perdido. Todo esto, como hemos dicho, y va un poco a colación de esa estrategia omnicanal. Se habla mucho de la omnicanalidad, se habla mucho, como hemos dicho antes, de centralizarnos en estrategias centradas en cliente. Pero para una estrategia omnicanal no significa el vender en todos los canales o no significa hacer lo mismo en todos los canales. El año pasado ya lo hablamos y en una estrategia omnicanal habrá algunos puntos de contacto los cuales no van a ser rentables, pero sí que nos van a ayudar a la suma total. Entonces sí que es importante que cuando definamos nuestra estrategia ponderemos y demos el peso correcto porque muchas veces cortamos alguno de los elementos porque no lo vemos rentable, pero nos estaba ayudando a lo que era la posible conversión. Todo esto, y a nivel de data, lo que nos va a ayudar es eso, a ser mucho más rentables y mucho más eficientes. Porque además, si nos basamos en datos de e-commerce, estamos viendo que los márgenes de cada vez en determinados sectores son más ajustados, sector alimentación no da dinero, estoy sacando tópicos, ¿no?, y datos así generalistas que podéis encontrar por internet. O luego nos estamos encontrando que, claro, es que la logística se lleva entre un 5 y un 10%, los medios de pago entre el 1 y un 3, etcétera, etcétera. Si vamos con márgenes de un 20, pues olvídate, no montemos un e-commerce. Y luego ahora han salido nuevos jugadores, como veremos luego en alguna charla, que es logística de la última milla, donde ya no hace falta ni tener un e-commerce. Han salido temas como Globe, que me voy a una tienda normal, te puedo hacer la compra y te lo traigo. No necesito ni siquiera tener mi plataforma de e-commerce. Todo esto, si sabemos entender al cliente y sabemos cómo acercarnos a ellos, nos va a permitir fidelizarlos. Es curiosísimo ver cómo los datos nos dicen que los clientes valoran positivamente los planes de fidelización y la comunicación que se hace one-to-one con ellos, pero el 77% de los planes de fidelización y que además a los 12 meses fracasan, se basan en un hito que es venta, única y exclusivamente número de transacciones. ¿Por qué fijarnos en eso? Si a lo mejor tenemos un usuario muy activo, interactuando, siendo embajador de nuestra marca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante que no solo nos basemos en el mero concepto transaccional, sino que miremos en el ecosistema en el que se mueve nuestro usuario. Porque luego, parece mentira, pero compañías grandes como Mutua Madrileña, a mí me ha vencido hace poco ahora el seguro del coche, sabiendo que soy un hombre digital, porque saben que me dedico a trabajar en una empresa multinacional, en el entorno digital, donde tienen todos mis datos de móvil, tengo la aplicación descargada, etcétera, etcétera. La comunicación la hicieron vía carta postal. En vez de decirme, oye, se te va a vencer tu póliza, enviarme un email, ofrecerme un cross-selling, etcétera, etcétera. Eso es un mal manejo. Tienen toda la información y no la están utilizando. Y todo esto, si lo metemos dentro de nuestro propio ecosistema de datos, nos puede dar una visión muy interesante. Desde la parte de comportamiento, desde la parte de contexto a nivel de usuario y luego toda la parte social y data que están generando los propios usuarios o audiencias similares. Vamos a ver todo esto que he empezado ahora aquí un poco con la parte teórica, un poco hablando del data, lo que puede hacer. Vamos a verlo con un caso práctico, es decir, vamos a ver cómo podría funcionar aplicado a un entorno y a un ecosistema y un cliente. Imaginaros que Andrew, un hijo enamorado de su padre, sabiendo que su padre últimamente le decía que se encuentra solo, decide regalarle un perro, porque le encantan los perros, y falleció hace poco un perro, un labrador que tenía, y decide darle un perro. Lo que menos le gustaría, siendo como es amante de los animales y siendo un regalo de su hijo, es perderlo. Entonces, buscando en Internet cómo garantizar
que su perro tuviese menos posibilidades de perderse, dijo, bueno, aparte del chip, ¿por qué no utilizo un wearable, como pueden ser lo que los usamos nosotros, tipo Apple Watch o similares? Pues miró Whistle, que es una startup que salió americana hace bastantes años, donde lo que hacía era eso, meterle un dispositivo al perro donde te decía actividad física, si salía, alerta si salía de determinadas áreas, etcétera, etcétera, ¿no? Si todo esto, además, vemos que al padre de Andrew le preocupa a su perro y no sabe qué le pasa cuando está el perro hambriento, cuando de repente está alicaído, entenderíamos que también se pueda meter en entornos donde hay contenido y conversaciones por parte de los usuarios, como podría ser PackTalk. Entonces, aquí vemos claramente, hemos visto antes un device, que es Internet de las Cosas, famoso Internet de las Cosas, conectado, me genera data. Un tema de conversaciones, donde puedo tener branding content, si lo aplicamos a la parte de estrategia marketingiana comercial de lo que podría ser nuestro e-commerce. Y que luego, además, vemos que la naturaleza del ser humano es que le gusta socializarse. Y en esa página, donde tenía esos foros y esas conversaciones, le recomiendan una aplicación. Una aplicación como WOF. ¿Tiene volumen? El volumen creo que no sale, pero bueno. Esto dentro de este entorno, como hemos visto, que es el entorno mascotas, pues seguramente si alguno de vosotros tiene mascotas, se sentiría identificado y pudiera ser un consumidor potencial de cualquiera de los entornos o canales que hemos dicho. Todos ellos en sí, si los analizamos por separado, veremos que tenemos una aplicación donde comparto información, actividad, me permite socializar, otra donde tengo conversaciones y contenido, y luego tenemos un wearable. Esto partiendo de una estrategia omnicanal, todo ello nos ayudaría a sumar porque lo que está generando realmente es data. Y los datos, ya en el 2011, estos son información de Cisco o datos de Cisco, cada año se van actualizando y los datos la verdad es que se multiplican y el exponencial es mucho mayor, vemos que no solo se están duplicando el número de dispositivos conectados, sino que el número de elementos que tenemos en nuestro día a día también está en crecimiento. Y en el 2020, pues prácticamente tendremos casi 7 dispositivos por persona y 50.000 millones de dispositivos conectados a la red generando datos. Y todo esto, si lo aplicamos al negocio o si nos ponemos en la perspectiva de negocio, pensemos en el sector mascotas. Purina dice que las mascotas, tus mascotas, nuestra pasión, ¿no? Es una marca afín, donde además ellos aman a sus clientes, sus mensajes y sus... bueno, no sé si hay alguien de Purina, pero bueno, lo estoy usando como ejemplo. Lo que intentan hacer ellos con los anuncios es intentar pues, generar esa empatía con el dueño de la mascota. Ellos mismos, dentro de su ecosistema y de sus entornos, tienen temas de branding, tienen temas de e-commerce, tienen su red de distribución, trabajan con su propio CRM y tienen estrategias de CRM, trabajan con temas a nivel de pedidos, transacciones, emailing, etc. Y todo esto, procesando este data, nos permite generar esos perfiles, esos clústeres. Todo esto que podría ser información de CRM nos lo podríamos llevar a DMPs, que habréis oído alguna vez, y también ahora se están usando muchos esos términos, ¿no? Para gestión del dato, pero bueno, toda esa información al final es un activo muy importante para la compañía. ¿Qué pasa si además de tener esos datos que puedo generar yo, con los costes que conllevan de captación, mantenimiento, generación de contenidos, pudiese disponer de más datos? Y que esos datos
no solo fuesen los míos, sino que hubiese llegado a un acuerdo con Whistle, que todos los que compran Whistle pasan a formar parte del club Purina, o que luego tenemos todos los usuarios de Pactol, como hemos visto, o la gente que estaba utilizando WOOF, tengamos información de primera, segunda o tercera mano, anonimizada o no, para enriquecer todas esas audiencias que yo estaba teniendo. Todo esto nos permitiría tener información pues como esta, saber que ha salido su perro a pasear, que tiene consulta en el veterinario, que ha hecho 50 minutos de ejercicio, que han jugado durante 15 minutos. Esto, el poder del dato, lo que nos permite es luego encontrar afinidad. Habéis oído en estrategias, ¿no?, en Facebook, los famosos lookalikes. Pues bueno, aquí al final lo que puedes hacer es machear tipología de clientes, tipología de personas que tienen un comportamiento similar, voy a intentar impactarlos de forma efectiva. Esto nos ayuda en lo que es la captación de clientes o de nuevos clientes. Generamos segmentos donde podemos categorizarlo como queramos y si además supiésemos, porque se puede tener esa información, el tipo de mascotas que pueda haber en una determinada región o barrio, si son mascotas de grandes, pequeñas, si son activas, no activas a nivel deportivo, si puede cruzar esos datos con sus propias ventas y la red de distribución. Imaginaros que los puntos de venta que tienen, en vez de, si tienen un barrio donde saben que todos los perros son de más de 10 kilos, ¿para qué voy a enviar comida para perros o cachorros de menos de 10 kilos? Pues sería un poco inútil si manejases esa información, ¿no? Y sí que te permitiría personalizar el contenido y tu estrategia basado en todos esos datos. Al final, si hacemos un uso eficiente del data, lo que nos va a permitir es aumentar nuestro revenue, no solo por las transacciones, sino por el conocimiento que estamos teniendo y por el intercambio de esa información que podemos llegar a tener con empresas afines, y reducción de costes. Reducción de costes en el área de prospecting, porque no vamos a pescar en un mar donde no sabemos dónde se encuentran nuestros peces, y reducción de costes desde un punto de vista de interacción y movilidad de mercancías. Pero bueno, tampoco hay que volverse locos, porque en el mundo del data, como todo, cuando surge una tendencia, se genera tal cantidad de información como hemos visto, esos 2,5 quintillones de bytes por día, que no hay una única tecnología que nos permita procesar toda esa información. Y se habla de data management, tenemos modelos predictivos para que nos ayuden a proyectar tendencias de consumo, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es no perder el foco y que sepamos directamente dónde enfocar nuestra estrategia de data y qué vamos a hacer con ese data. No es la primera vez que nos encontramos en la agencia clientes que vienen con campañas o con proyectos que están lanzados y prácticamente no tienen métricas, o las métricas que tienen son las estándar de Analytics, cosa que sorprende. Tampoco es de extrañar a algunos clientes que ahora están con la manía, con la fobia del data, donde tienen un nivel de precisión y de medición que genera tal cantidad de datos que al final infoxican al cliente y acaban volviendo al punto de partida. ¿Cuánto tráfico tengo? ¿Cuánto me cuesta ese tráfico? ¿Cuántas transacciones? ¿Basket medio? Etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos un poco directos al punto y centramos un poco el tiro, y si merece la pena invertir en data, la respuesta es sí, pero sí con cabeza. Hay muchos proyectos que vemos que hablan de un e-commerce y dicen, sí, pero tienes que conocer tu cliente, pon un CRM, automatiza, mete un RP, haz. Y luego son e-commerce o proyectos que están lanzándose que todavía no tienen bases de clientes. ¿Para qué te vas a gastar lo que podría ser el 30% de tu presupuesto de marketing en un CRM cuando todavía no tienes clientes? ¿Para qué vas a poner un tema de un RP y gestión de tu catálogo si a lo mejor tienes una rotación anual, que te sale más barato tener un becario que te ayuda a la carga? Todo ese tipo de cosas que están en la parte inicial, como hemos visto también en la de análisis, es donde tenemos que poner cabeza, porque el dinero, cuando hablamos de data, se va muy rápido, muy, muy rápido. Y uno de los puntos importantes, y cada cliente es un mundo, cada sector es un mundo, nosotros que trabajamos con diferentes verticales, lo más importante es definir los KPIs. Esto suena un poco de perogrullo y todo el mundo dice, sí, bueno, todo el mundo habla de KPIs, pero los KPIs no solo son transaccionales, como hemos visto. Tenemos que tener KPIs de negocio, KPIs a nivel de captación, de retención, y ver cómo se van comportando en cada uno de los momentos o touch points que he tenido dentro de lo que es el Customer Journey de nuestro cliente. Porque al final, donde lo que nos va a ayudar a marcar la diferencia es en reducir los ciclos de venta, en reducir los costes de adquisición y aumentar el lifetime value del cliente. Y muchas empresas
donde el usuario, que no es tonto, y sobre todo las nuevas generaciones, ven un abanico de herramientas, un abanico de posibilidades donde están interactuando con la marca y esa marca no utiliza el data correctamente y tiene un servicio, llamémosle de atención al cliente o de interacción con el cliente nefasto, hace que más de la mitad de las nuevas generaciones no quiera volver a tener contacto con esa marca. O sea que, del mismo modo que el data es importante, el activar o poner herramientas que luego no se vea el resultado para el consumidor final también es un error porque genera rechazo. Todos esos datos, si los procesamos y los sabemos gestionar, si ponemos por dónde podríamos empezar en estrategias de e-commerce, podría ser con la personalización de contenido. La personalización de contenido lo que hace es que el site no sea tonto. ¿Cuántas veces habéis entrado en un site donde habéis ido a mirar, hablemos por ejemplo de zapatos, buscáis mocasines, luego os vais a deportivas, volvéis una segunda vez y tenéis que volver a empezar de cero? No memoriza la información de vuestra navegación. O que luego vais una tercera vez, una cuarta, una quinta y la web es tonta. El usuario sabe que de cada vez hay más posibilidades de personalización. ¿Por qué no utilizarlo? Y esto son herramientas donde tenemos aquí algunos compañeros que están por ahí por la sala, BrainSense y compañía, donde llevan años haciéndolo. Y es accesible para todo el mundo. ¿Por qué no hacerlo? Es un buen punto de partida. Ya estás haciendo algo que normalmente se está dejando de lado, que es entender el comportamiento de usuario. Y eso es importante porque si nos vamos también a datos analíticos y estadísticas, vemos que los usuarios reciben de muy buen agrado oferta personalizada, que tengan en cuenta sus criterios de navegación o que se le entienda un poco más. Y muchas veces en su intencionalidad de compra, toda esa recomendación ha jugado un papel importante. Otro punto, que muchas veces tenemos herramientas de automatización. También han salido multitud, tenemos aquí algunos compañeros, Sales Manago, que están por ahí fuera, teorías para automatización, etcétera, etcétera. El tema de precios dinámicos, por ejemplo, que también hay reglas en e-commerce, Magento y demás, muchas veces se están aplicando de forma muy estandarizada. Y eso obliga a que al final, si hablamos en el mercado español, que somos pícaros por naturaleza, al final sabes que dejo el producto en mi carrito porque al final me va a llevar el descuento por tener el Recover Card, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos una estrategia de precios dinámicos, que eso lo hace muy bien el sector travel y lo hacen muy bien las compañías aéreas, en función si eres un cliente habitual, no habitual, si ya has estado buscando el vuelo, si vienes de otra página, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tema de precios dinámicos es otro punto donde también merece la pena invertir porque nos va a ayudar a aumentar esos márgenes que de por sí en el mundo e-commerce de cada vez, a no ser que tengamos un producto diferencial o un producto propio, son más reducidos y están más ajustados. Y todo ello nos va a permitir, volvemos a lo mismo, focalizarnos en el ROI. Estamos trabajando de una forma indirecta o directa en nuestro CRO, en nuestra mejora para la conversión. ¿Por qué? Porque estamos facilitando el camino al usuario. Nosotros, todo esto que os he contado, cuando empezamos hace un par de años con el tema unicanalidad, vimos que se estaba generando mucho data y que luego la capacidad humana para poder gestionar todo eso de cada vez se hacía más inviable. Llevamos todo este año desarrollando soluciones internas y estamos en una fase alfa para el año que viene lanzar una primera beta de producto donde lo que hace es integrar todo esto. Todo lo que es el tema del data con behavior de usuarios orientado al performance que estamos haciendo para nuestros clientes. Y ahora os voy a dejar para que veáis un ejemplo de todo esto a nivel de data, machine learning, etcétera, etcétera, que también habréis oído, pues como una empresa como puede ser eBay, que también la tenemos por aquí, pues le ha dado una vuelta de tuerca a cómo innovar un poquito y acercarse a sus consumidores y ha hecho lo que se llama el ShopBot. Find me a Canon camera with a zoom lens.
bueno, como tampoco me quería hacer muy pesado, aquí acaba la charla. Un poquito como cierre, recomendaros que pongamos cabeza, que la tecnología está ahí, hay 50.000 soluciones en mercado, 50.000 profesionales que os pueden ayudar a implementarlas, pero sobre todo que le pongáis sentido y cabeza y que tenga un foco claro, que es el entendimiento del cliente. Y el motivo del entender al cliente es por el data que puede generar. Hay gente, y cogiendo ya la última cita que ha salido en los medios, ¿por qué Amazon compró Whole Foods? Decía, bueno, para hacer su desembarco en offline. Bueno, por otro lado, Data Scientists lo que decían es que el motivo de haber comprado esa cadena de alimentación era para entender todavía más, si cabe, a sus consumidores y poder conectar mucho más data. Por lo tanto, dentro de vuestra estrategia, lo que sí que os recomiendo es que analicéis qué queréis medir, que cuando lo midáis bien y que las decisiones siempre se basen en tomas de decisiones objetivas basadas en el dato y en el entendimiento de vuestros usuarios. Muchas gracias.